Un saludo en el nombre del Señor y de la Santísima Virgen María. Espero que estén bien, bendecidos siempre bajo el poder de Dios y la intercesión de la Santísima Virgen María. Observamos allí el icono del Cristo de San Damián. Recordemos que se nombra icono cuando una imagen representa varias cosas y este icono allí está representando muchas cosas del Señor. Pero he traído en este momento para hablar sobre el complejo de Judas. San Francisco de Asís habló con el Señor frente a este ícono y fue donde el Señor le habló de la reconstrucción de la iglesia. San Francisco pensó que era la iglesia de San Damián que estaba destruida, pero no, era la reconstrucción de la iglesia a nivel general, a nivel espiritual. En ese momento se estaba logrando grandes reformas sobre la iglesia debido a que ya estaba surgiendo el protestantismo y había varios cismas en ese instante. Entonces San Francisco fue uno de los reformadores de la iglesia, el cual el Señor le dio la misión de tomar nuevos bríos, nuevos horizontes para fortalecer la madre iglesia católica. Y allí uno de los elementos era el complejo de Judas. Entonces voy a dar unos breves apuntes sobre lo que es el complejo para que ustedes lo analicen, observen si todavía lo tienen, porque muchos cristianos católicos todavía tienen el complejo de Judas y en otras ocasiones son atacados bajo ese complejo, que es atacar la iglesia de diferentes maneras. Y se denomina así porque Judas tenía la característica de atacar todo lo que se hiciera. Dentro de los elementos más característicos fue cuando María Magdalena esparció un perfume costoso sobre los pies del Señor Jesús. Y Judas lo que dijo fue que mejor hubiera sido vender ese perfume y con el dinero hacer obras o hacer otras cosas. Él bebía muy pendiente del dinero. Y desde ahí empieza cuando la gente dice, ¿por qué la iglesia tiene esto? ¿Por qué la iglesia tiene lo otro? ¿Sí? Se olvidan que el Señor siempre merece lo mejor. Desde ahí empieza el complejo de Judas, donde mucha gente gasta demasiado dinero en cosas materiales. No estoy diciendo que eso esté mal, pero cuando van a comprar algo para el Señor, compran lo más barato. Entonces, no, no es así. El Señor siempre merece lo mejor. Judas era una persona que era el tesorero de los apóstoles. Según los historiadores, se cogía dinero, era muy materialista, muy envidioso. Y pues finalmente él fue el traidor, ¿no? Entregó al Señor y al entregarlo recibió 30 monedas de plata, que para los curiosos, hoy esas 30 monedas de plata significa el valor cuando se compraba a un esclavo, pero para sacrificarlo. Es decir, si un esclavo cometía algún error, cometía algo negativo, el dueño tenía que vender el esclavo, tenía que venderlo por 30 monedas de plata, pero porque el esclavo iba a ser sacrificado. Entonces por eso fueron 30 monedas de plata, que hoy en día equivalen a $3.000, más o menos unos 12 millones de pesos. Eso fue lo que recibió Judas al vender al Señor. Estas son las siguientes características, entonces observen si ustedes la tienen, si en algún momento nosotros como seres humanos tenemos, recordemos que nosotros no somos perfectos, recordemos que el único perfecto es el Señor, nosotros somos pecadores hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, miremos si nosotros tenemos algo del complejo de Judas o alguna persona alrededor. Si alguna persona tiene el complejo de Judas, nosotros lo que debemos hacer es orar por su corazón para que el Señor transforme su corazón. Primer, Primera característica, el resentimiento.
Las personas del complejo de Judas siempre viven con resentimiento, siempre no les está agradando absolutamente nada, tienen un resentimiento contra la vida, contra ellos mismos, son personas amargadas, con odio en el corazón. Desde ahí empieza. Así era Judas, él vivía resentido con las personas porque él quería tener lo que todas las personas tenían de pronto en la medida de las posibilidades y él no las podía tener, entonces eso se les generaba un resentimiento. Segunda característica, tienen un resentimiento hacia la moral, es decir, atacan mucho a las personas que tienen un correcto juicio. Me hago entender. Y es básico y de pronto en algún momento ustedes lo han vivido. Entonces la persona le gusta orar, le gusta estar en las cosas de Dios. Entonces hay otra persona, incluso dentro de la misma familia, que le dice, deje tanta rezadera, que usted no cambia, siempre cometen cualquier error, aunque sea el error más chiquito, y ya están diciendo, mire, ¿cómo cometió usted ese error? ¿Dónde está su misericordia? No es que usted se la pasa rezando todos los días, no es que usted hace el rosario y va a Eucaristía, y mire cómo se está comportando. Es decir, son personas que ven a otra persona cometiendo fallas cotidianas. Es decir, una persona, sí, va a Eucaristía, hace el rosario, hace obras de beneficencia, apoya ministerios. Entonces, en algún momento de la semana, como se dice popularmente, se emberracó, se enojó, ¿sí? Le molestó algo, alzó la voz, se puso de mal genio. Y todo el mundo dice, ay, se puso de mal genio, usted no, y no es que se la pasa rezando, es que usted yo no sé qué. Entonces, esos son los que tienen el síndrome de Judas. Piensan que las personas, por orar constantemente, han perdido sus emociones. Entonces son personas que en algún momento les duele algo, se enojan por algo, pero es algo momentáneo. Entonces aparece el síndrome de Judas diciendo, ay, mire, usted cómo se comporta, no es que se la pasa rezando. Entonces empieza a atacar por ese lado. Y ahí entra la tercera característica, incluso con los mismos cristianos católicos. Ay, esa iglesia tanto lujo que tiene. Ay, el Papa tanto lujo que tiene. Ay, el Vaticano, qué lujo que tiene. Ay, ¿dónde están los cristianos católicos ayudando? Entonces siempre critican absolutamente todo. Ay, que por qué se utilizaba el oro en las vasijas con el Señor en la hora de la Eucaristía. Entonces son personas que no tienen ese amor a las cosas de Dios y la empiezan a atacar. Entonces, digamos, atacan mucho al Vaticano que tienen muchas riquezas, pero el Vaticano no es que tenga muchas riquezas. El Vaticano en sí es del gobierno italiano. Todo lo que hay allí son regalos que en el transcurso de los siglos les han dejado a los papas, ¿sí? Entonces, lo ven en el avión, lo ven en el helicóptero, lo ven en un buen carro al papa, ¿no? Pero esos son ayudas que la gente quiere. Por ejemplo, el dueño de Ferrari. El dueño de Ferrari cada año le regala un carro al Papa. Entonces dicen, la gente sin saber dice, ay, el Papa con un Ferrari, eso es pecado, miren el Papa. No, el Papa lo bendice, lo firma y rematan en subasta ese Ferrari para que con el dinero recogido sirva para obras de caridad. El helicóptero, todo es del gobierno italiano. Si en algún momento el gobierno italiano se enoja y dice, no, Papa Francisco, váyase de aquí, el Papa Francisco se va con todo el mundo y todo se queda allí en el Vaticano, porque los cuadros, todo lo que está allí es del gobierno italiano. Pero los que tienen el complejo de Judas no estudian, no analizan y empiezan a atacar a la madre Iglesia Católica. Y ahí llegamos al cuarto momento, que es que no tienen discernimiento. Las personas del complejo de Judas no tienen discernimiento, no estudian, no les gusta tener un guía espiritual, hacen todo lo que ellos quieran y empiezan a domesticar a Dios. Lo empiezan a domesticar como lo hacían los griegos, que los griegos siempre tenían un Dios para todo, ¿no? Siempre era un Dios para todo. Entonces, los del complejo de Judas dicen, no, yo puedo pecar, yo puedo hacer todo lo malo que Dios me va a entender. Dios es bueno, no, Dios es disciplinado. Entonces, no tienen discernimiento,
van donde brujos, también van donde el sacerdote, también hacen esto, también hacen lo otro, entonces no tienen ese discernimiento, esa capacidad de ser guiados por una persona espiritual y ser guiados por el propio Espíritu Santo. Eh, Quinto elemento, creo que voy en el quinto elemento, la envidia. Los del complejo de Judas tienen mucha envidia, les molesta que otra persona triunfe, les molesta que otra persona salga adelante, siempre tienen envidia, manejan mucho el chisme, entonces son personas, así era Judas, Judas era muy chismosito, muy envidioso, al que más envidiaba era a Juan, al discípulo amado del Señor, porque era el más cercano al Señor y además era el más niño, ¿no? Recordemos que Juan tenía más o menos 14, 15 años, entonces él se le recostaba en el pecho al Señor Jesús, estaba ahí al lado, entonces él era muy envidioso. Entonces la envidia es una característica muy fuerte y hay gente que se le marca bastante, que digamos ve a una persona vestida de algo, con una camisa o algo y se compra la misma camisa de pura envidia. Entonces la envidia mm, vuelve el corazón de piedra. Sexto elemento, la traición, característico del complejo de Judas, lógicamente por lo que hizo. Son personas que no se les da mucha confianza, son personas muy traicioneras, eh, personas que te dicen algo de frente y a espaldas te están diciendo otra cosa, entonces son personas de mucho cuidado. Eso también es característico del complejo de Judas, la traición. No son personas fronteras, no son personas que dicen las cosas en la cara, sino que te lo dicen a espaldas en tono de chisme. Séptimo elemento, la autoestima. La autoestima en el complejo de Judas son personas que o se creen muy superiores y empiezan a ver al resto de las personas sobre los hombros, es decir, no tienen nada de humildad. Hay que tener buena autoestima, pero no una autoestima que se eleve demasiado y empiece a lastimar a las demás personas. Eso es lo negativo. Entonces ahí hay que ver porque entra el espíritu que le entró a Judas, que fue el de la soberbia. La soberbia es el pecado más fuerte y recordemos que Lucifer recibió ese espíritu de soberbia y él se consideró superior a Dios y cuando recibió el espíritu de soberbia se convirtió en Satanás. Entonces, recordemos que Lucifer es una bella palabra, sino que la gente la malinterpreta. Lucifer es una expresión muy bella que significa luz de la mañana o bella luz de la mañana, belleza de la mañana, cualquier cosa relacionada con la belleza de un amanecer. Eso significa Lucifer, pero la gente con el complejo de Judas, como ataca a toda la iglesia, dice, ay, qué palabra tan fea. No, es una palabra muy bella que incluso está en una oración, incluso en una bella oración de la Santísima Virgen María, le dicen Lucifer porque es la bella luz de la mañana. Pero cuando perdió la gracia Lucifer se convirtió en Satanás, recibió el orgullo. ¿Listo? Y finalmente ocurre todo lo contrario, todo lo contrario. La persona que tiene el complejo de Judas tiene un complejo de inferioridad. Se cree menos que los demás, entonces ya se va al extremo, entonces son personas que no quieren hacer nada porque se creen inferiores, se creen las peores personas, tienen un resentimiento social, no les gusta ver a las personas que tienen mejor posición económica, se sienten mal, se sienten aburridas, porque su complejo de inferioridad ha sobrepasado todo sentimiento. Y al tener complejo de inferioridad, no están cercanos a Dios, porque no se consideran hijos de Dios. Un hijo de Dios debe sentirse amado, querido y sentirse una persona
muy útil a la sociedad. Perdón. Entonces, analicemos de todas esas características, ¿dónde está ese complejo? Y orémosle al Señor y a la Santísima Virgen María para que a través del Espíritu Santo nos sane y nos purifique el corazón, nos purifique el espíritu de cualquier complejo de Judas que podamos tener. Les envío un abrazo, muchas bendiciones y que la Santísima Virgen María con su inmenso amor y el Padre Dios Todopoderoso los guíe y los fortalezca a ustedes y a sus familias.